¿Puede una ley decidir qué es arte y qué no? Pues hoy vamos a sumergirnos en una historia fascinante. Trata sobre cómo una ley que en principio tenía muy buena intención en Colombia acabó creando una injusticia y cómo una sentencia judicial terminó por redefinir lo que el propio Estado consideraba cultura. A primera vista parece una pregunta sencilla, ¿verdad? Pero durante años la legislación colombiana tuvo una respuesta muy clara al respecto y, sobre todo, muy controvertida. Esta pregunta es, en realidad, el corazón de todo el conflicto que vamos a analizar hoy. El problema, en esencia, se resume en esta distinción tan simple. La Ley del Libro de Colombia creó básicamente dos categorías. Por un lado, las publicaciones consideradas culturales, que recibían todo tipo de ayudas, y por otro, los cómics y las novelas gráficas, que se quedaban completamente fuera de juego. ¿Por qué? Pues vamos a descubrirlo. Este va a ser nuestro recorrido. Primero, veremos la ley que lo originó todo. Después, las consecuencias económicas, que no fueron pocas. Luego, la batalla legal que se desató, los argumentos que defendieron al cómic como arte. Por supuesto, el veredicto final del tribunal. Y, quizá lo más importante, por qué esta decisión sigue siendo relevante hoy. Muy bien, pues empecemos por el principio. Todo arranca con una ley pensada para un fin muy noble, la verdad, pero que en su letra pequeña contenía una distinción que lo iba a cambiar todo para una industria creativa entera. A ver, la intención de la ley era fantástica, ¿eh? Se trataba de hacer los libros más accesibles para todo el mundo, de promover la lectura, difundir el conocimiento y, de paso, apoyar a toda la cadena productiva, desde los autores hasta las imprentas. Un objetivo sin duda más que loable. Pero claro, aquí es donde la cosa se tuerce. El artículo 2 de la ley especificaba qué publicaciones no se consideraban culturales a efectos de los beneficios. Y aquí es donde nos encontramos algo como mínimo curioso. Los cómics y las novelas gráficas acabaron en el mismo saco que los horóscopos, las publicaciones pornográficas o los juegos de azar. Esta extraña clasificación fue la semilla de todo lo que vino después. Y ojo que esta exclusión no era solo una cuestión de prestigio o de una simple etiqueta. Tuvo un impacto económico directo, tangible y muy duro para los creadores, los editores y, por supuesto, para los lectores de cómics en Colombia. El primer gran golpe. Cada cómic o novela gráfica que se vendía llevaba un recargo del 16% de IVA. Esto, lógicamente, encarecía el producto final y ponía a toda la industria en una clara desventaja comercial desde el primer momento. Y para que se entienda bien el contraste, los libros y otras publicaciones que sí entraban en la categoría de culturales estaban totalmente exentos de IVA, un 0%. La diferencia, como se puede ver, es abismal y crea un terreno de juego completamente desigual. Pero es que la desventaja iba mucho más allá del IVA. Como se ve en la tabla, las editoriales de cómics no tenían exenciones en el impuesto de renta, no podían acceder a tarifas postales reducidas para los envíos, ni tenían beneficios en aduanas para importar papel. Era, en definitiva, una barrera sistémica. Ante esta situación tan injusta, alguien tenía que hacer algo. Y lo hicieron. 3 ciudadanas decidieron que esta ley no solo era injusta, sino que además iba en contra de los principios fundamentales de la propia nación. Así fue. En el año 2012, estas 3 mujeres llevaron el caso ante el máximo tribunal del país, la Corte Constitucional. Su argumento era muy potente. Excluir a toda una forma de arte de los beneficios culturales era una violación directa de la Constitución. Su caso se apoyaba en 3 pilares constitucionales. Primero, el principio de igualdad, porque se estaba dando un trato diferente a 2 productos culturalmente similares sin una justificación razonable. Segundo, el deber del Estado de proteger la propiedad intelectual de todos los creadores. Y tercero, la equidad tributaria. Y esto es fundamental. Estaban defendiendo que el poder del legislador para crear leyes tiene un límite, y ese límite son los derechos fundamentales que garantiza la Constitución. La ley no puede estar por encima de la Constitución. La demanda, como era de esperar, provocó un debate nacional. Y para sorpresa de muchos, instituciones culturales y académicas de mucho peso salieron en defensa del cómic, aportando argumentos muy sólidos. El primer argumento fue puramente legal. Según la propia ley de derechos de autor, una obra es cualquier creación intelectual original, y claro, los cómics se encajan perfectamente en esa definición. Esto significaba que son propiedad intelectual y que el Estado, por mandato constitucional, tiene la obligación de protegerlos. Y esta cita es demoledora. Que una institución de la talla del CERLALC, dedicada precisamente al fomento del libro, afirmara sin tapujos que el cómic no solo es cultura, sino que ha sido aclamado como el 9º arte, le dio una credibilidad y un peso enormes a la causa. El mundo académico también se sumó. La Universidad Nacional de Colombia argumentó que esa idea del cómic como un simple pasatiempo era algo obsoleto. Hoy se reconoce como lo que es: un motor cultural,
un medio que no solo refleja, sino que también moldea la sociedad. Con todos los argumentos sobre la mesa, con el debate en la calle, llegó el momento de la verdad. La Corte Constitucional, que es la guardiana de la Carta Magna, tenía que tomar una decisión final. Y la conclusión de la Corte fue rotunda. No se anduvo con rodeos. El trato que la ley daba a los cómics y a las fotonovelas era, simple y llanamente, discriminatorio. El razonamiento del tribunal fue, la verdad, impecable. Primero, determinó que no había ninguna justificación objetiva y razonable para tratar a los cómics de forma distinta a los libros. Segundo, señaló una ironía tremenda. La ley, que buscaba fomentar la cultura, estaba en la práctica socavando su propio fin al excluir una de sus formas. Con estas premisas, la conclusión era inevitable. El trato era discriminatorio. Así que el veredicto final fue clarísimo. La Corte eliminó esas palabras de la ley. Declaró que la exclusión de las fotonovelas y las tiras cómicas o historietas gráficas era inconstitucional. A partir de ese momento, los cómics debían ser tratados como cualquier otro libro a efectos de esa ley. Esta decisión fue muchísimo más que una simple rebaja de impuestos. Sus implicaciones son muy profundas y nos enseñan bastante sobre el equilibrio de poder y los derechos fundamentales en una democracia. Si tuviéramos que resumirlo, las claves son estas. Primero, la sentencia reconoció de manera oficial el valor cultural del cómic, pero lo más importante fue la lección sobre la supremacía de la Constitución. Quedó demostrado que ninguna ley, ni siquiera una aprobada por el Congreso, puede vulnerar derechos fundamentales como la igualdad. Así, se protegió a los creadores y se sentó un precedente muy claro. Las políticas culturales deben ser para todos, deben ser equitativas. Y para terminar, una reflexión que nos deja este caso. Nos obliga a preguntarnos, ¿quién tiene el poder de definir qué es cultura? Si se permite que una ley establezca estas divisiones arbitrarias, ¿qué impide que el día de mañana se excluya a un género musical, a una corriente literaria o a cualquier otra forma de expresión artística? Una pregunta que sin duda sigue muy vigente hoy en día. Gracias por acompañarnos.